Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos en La Voz todos los lunes dedicado a la cultura hispánica. Ya lo saben ustedes que siempre empezamos por la historia de España que les han ocultado, que no les han contado, que incluso les han mentido en ese espacio que se llama Así fue España, un espacio que empezamos en la prehistoria y vamos, ya hemos llegado al siglo XI, como quien no quiere la cosa. Don César, y vamos ya con el casco y espada. Exactamente, y lo que llegaremos. Y ya saben ustedes también que en esa primera parte del programa doble y sesión continua se queda con nosotros unos minutejos más don Lorenzo Ramírez, pues para echarnos una mano con esto. Le vuelvo a dar las buenas noches. Muy buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, don César, que me he colado hoy, No, está perfecto. Me imagino que estará el caballo piafando y claro, no es tan fácil de controlar. Y luego ya saben ustedes que después de este paso por el Así fue España con don Lorenzo Ramírez, donde nos vamos es a la lengua española que es el mayor legado que le ha dejado España al acervo común de la humanidad, incluso hoy en día. Y ahí quien nos echa una mano es doña Sagrario Fernández Prieto con sus palabras al aire, porque nos va enseñando semana a semana cómo hablar y cómo escribir mejor en español, que ya saben ustedes que es esa lengua que le preocupa mucho al rey de España en la página web de la Casa Blanca, pero que luego la manera en que es perseguida en Valencia, en Cataluña, en Galicia, en las Vascongadas, es algo que parece ser que a su majestad no le inquieta lo más mínimo. Él sabrá. Bueno, don Lorenzo, nosotros... Vamos a hablar de un grande Continuamos, hoy vamos a hablar de un grande. Estuvimos describiendo ya hace unas semanas a ese Sancho el Mayor de Pamplona, que efectivamente es un personaje que empieza a empujar fuerte precisamente en un momento en que, como vimos la semana pasada hablando de los reinos de taifas, pues el califato de Córdoba se ha hecho el harakiri, en el sentido más real, se ha suicidado, aquello ha explotado en la fitna, en esa división de los reinos de taifas, y bueno, primero vino Sancho el Mayor, pero luego viene Fernando I, que va a ser un personaje de una enorme importancia. Esa es la realidad. Fernando I, que de hecho debió de nacer en una fecha posterior a 1015, pero que el primer problema histórico que nos plantea es que no se sabe con certeza qué número hacía dentro de los hijos de Sancho III el Mayor. Durante mucho tiempo se dijo que era el segundo hijo de Sancho III el Mayor, pero luego hay una serie de documentos en los que aparece como el cuarto y tendría delante a Ramiro I de Aragón, a García Sánchez III el de Nájera y a Gonzalo I de Ribagorza. O sea, esto es una cosa que no está nada clara. Sí sabemos, y esto es esencial para lo que va a ser el desarrollo de su biografía como rey, que su padre era Sancho III el Mayor, el rey navarro, el rey de Pamplona, de la dinastía Jimena, y que su madre, Muñadona, era de la familia de los condes de Castilla. Con lo cual, aquí, evidentemente, llegar al trono de Navarra, pues va a ser que no,
pero convertirse en conde de Castilla era algo absolutamente obligado. Bueno, la madre era reina de Pamplona, es decir, exactamente, sí. ¿no? Era reina sí, consort. Lo que pasa es que había hijos antes y claro. Entonces esta es la historia. Según algunos 1, según otros pues hasta 3. Claro, era muy difícil que efectivamente sucediera eso. En un momento determinado, el conde Sancho García de Castilla, que ya lo comentamos en su momento, falleció en el 1017. Los que creen en la reencarnación dirían que su alma se reencarnó en la del niño Fernando, suponiendo que hubiera nacido también en el 1017. Mucho mejor que posterioridad. Pensar que te has reencarnado en un perro, ¿no? Mucho mejor, ¿no? No cabe la menor duda, claro. Y Sancho García de Castilla deja por heredero a García Sánchez, que era un niño de 7 años, con lo cual el condado de Castilla ya se veía que iba, pero realmente a tener problemas graves por León y por Navarra, por Pamplona. Alfonso V de León, que como los reyes leoneses en general, esto de la independencia de Castilla lo veían muy mal, aprovechó que el niño tenía 7 años y que Castilla iba manga por hombro, y entonces invade Castilla y se queda con todo el territorio que estaba entre el Cea y el Pisuerga, lo cual evidentemente le venía de maravilla. Ahí Sancho el Mayor hizo como que intervenía para proteger al niño, porque a fin de cuentas era su cuñado, pero en realidad la intervención no fue para defender al conde niño de Castilla, fue para quedarse también con otra tajada de lo que era Castilla en la zona fronteriza con el reino de Pamplona. Con lo cual, evidentemente, esta era una situación que empezaba mal para Castilla. En 1027, con tan solo 17 años, García Sánchez de Castilla se convierte en mayor de edad. Y entonces García Sánchez de Castilla dice, bueno, aquí yo tengo que intentar recuperar el terreno y yo en principio me siento más a gusto cerca de León, que a fin de cuentas es de donde ha surgido el condado de Castilla históricamente. Y entonces él intentó casarse con Sancha, que era la hermana del rey de León, que era Bermudo III. Con lo cual, bueno, Castilla va a tener una protección, es posible que recupere el territorio con el que se ha quedado León, es todavía más posible que recupere el territorio con el que se ha quedado Navarra, y quién sabe si el niño que va a venir pues podría llegar a ser rey de León. Por lo menos tendría posibilidades. Como tantos planes, el plan aguanta muy bien en el papel, pero luego se da la circunstancia de que viene la realidad y se lo lleva por delante. Y en concreto, al conde García Sánchez de Castilla lo asesina. ¿Qué hubo detrás de ese asesinato, que debió de ser en torno al año 1028, es decir, apenas cuando había empezado a llegar a la mayoría de edad y hubo a ejercer? Muchos padres de esa conspiración, ¿no? Hubo muchos padres, es decir, que lo matara, parece que fueron los hijos del conde de Vela que habían huido de Castilla. Y aquí podría haber existido algún tipo de venganza, de agravio, de resentimiento, etcétera, etcétera. Pero los leoneses siempre pensaron que quien estaba detrás del asesinato realmente era Sancho el Mayor de Navarra. Porque lo que sucedía con esto es que Sancho el Mayor decía, bueno, aquí no hay ni mucho menos un conde de Castilla, este pobre desgraciado lo han asesinado antes de que tenga hijos y por lo tanto quien tiene derecho a gobernar en Castilla es mi mujer, Muñadona. Claro, por la mujer, exactamente, ¿no? Los derechos eran de la esposa en este caso. Exactamente. Y entonces, pues aquí se da la circunstancia de que Muñadona vuelve a ser condesa de Castilla, pero claro, una Castilla que está gobernada por Sancho el Mayor. Sancho el Mayor, que por supuesto a doña Muñadona no la dejó meter la cuchara en ningún caso y que fue el que se convierte en el gobernante del condado de Castilla. En un momento determinado, el rey Sancho designa a su hijo Fernando, que es nuestro protagonista de hoy, como conde de Castilla, y lo designa fundamentalmente porque es el hijo de Muñadona.
Esto los castellanos lo interpretaron de manera muy positiva, porque dijeron, bueno, pues entonces... No desaparecemos, ¿no? No desaparecemos. Efectivamente, aquí el condado de Castilla va a seguir siendo, bueno, semi-independiente, por lo menos va a conservar esa naturaleza propia de Castilla, la marca además, y entonces, pues bueno, efectivamente lo que aquí sucede es que Castilla se conserva como Castilla, no acaba siendo fagocitada por el reino de Pamplona y además incluso pues Castilla con una alegría absoluta decide que cualquier tipo de vínculo que tuviera con el Reino de León, pues hasta aquí llegaron las aguas del Pisuerga. Esto es bastante claro. De hecho, a partir del año 1028 ya no aparece en ningún documento castellano menciones al rey de León. Esta es la historia y aquí no hay verdaderamente ningún tipo de discusión. Se discute mucho y es un tema muy difícil de dilucidar si a partir del nombramiento de Fernando como conde de Castilla, realmente Fernando actuó como verdadero conde de Castilla o por el contrario, Sancho el Mayor era el que mandaba en Castilla. Bueno, pues lo más seguro es que efectivamente quien mandara en Castilla era todavía Sancho el Mayor, Fernando era muy jovencito y aunque Sancho reconocía la existencia de Castilla, muy posiblemente para evitar que volviera a bascular dentro de la esfera de influencia de León, sin embargo, quien mandaba era Sancho. En el año 1032, es decir, aquí estamos hablando ya de aproximadamente 4 años que Castilla no menciona ni de broma al rey de León, en el año 1032 Fernando se casa con Sancha de León, que efectivamente era la prometida de su tío difunto y que sobre todo lo que aporta como dote son las tierras comprendidas entre los ríos Cea y Pisuerga. Es decir, aquí recupera Fernando precisamente las tierras que sus antecesores como condes de Castilla habían perdido y habían ido a parar a la corona de León. Bueno, pues a partir de ahora esas tierras son aportadas por doña Sancha de León, con lo cual Castilla vuelve prácticamente a lo mismo, salvo en aquellas plazas de las que se había apoderado el rey de Pamplona. Esta es la historia. De alguna manera hay quien insiste en que, bueno, que Fernando aquí era conde de nombre y que no había otra cosa, pero el padre se murió 3 años después. Sancho el Mayor muere en el 1035 y aquí efectivamente Fernando es un conde y un conde que tiene voluntad de ser un personaje lo más independiente posible. A pesar de que se tenía que quitar de encima el tope de Bermudo, ¿no? Podríamos decir así. Exactamente, efectivamente. De hecho, cuando muere Sancho, Fernando como conde castellano está sometido a Bermudo, pero lo cierto es que él ha sabido manejarse muy bien entre la nobleza y entre el clero, de tal manera que va a mandar, pero realmente bien. En el año 1037, como vemos, todo esto va sucediendo muy cerca, se ha producido esa muerte en el 1035, en el 1037, Bermudo III se casa con Jimena Sánchez, que era hija de Sancho Garcés III de Pamplona y de Muñadona de Castilla, con lo cual aquí se produce un cuñadismo tremendo en el cual... Por partida triple casi, ¿no? Exactamente, no, por partida triple. Por un lado está Bermudo, por otro lado está Fernando, conde de Castilla, y por otro García el de Nájera. Con lo cual, aquí es cuando efectivamente... Bastante mal avenidos, porque claro, muy mal avenidos, mucha tierra ahí a repartir, ¿no? A repartir y que había quien no la quería soltar, además. Hay autores que consideran que es a partir de este momento cuando Fernando ya dice que él no es conde, sino que es rey de Castilla. Esto no es seguro, pero es muy posible que efectivamente con el rey de León a un lado y con el rey de Pamplona al otro, claro, el otro dijera, yo también soy rey claro. Y aquí vamos a aclarar las cosas porque yo no estoy dispuesto a que me tratéis de una manera inferior.
y esta es la historia. Bueno, pues no hace falta decir que en ese año 1037 ya se produce la guerra entre Castilla y León. Por eso a lo mejor no hay documentos, ¿no?, que hablen de Es muy ese título. posible. Porque Es claro, muy empezaron posible. tan rápido la guerra, luego posteriormente sí, pero en ese momento pues es que no dio tiempo prácticamente No a hay realizar tiempo ningún edicto, prácticamente. ¿no? Efectivamente, o sea, llega el 1037, van a la guerra y aquello acaba dilucidándose en la batalla de Tamarón. La batalla de Tamarón tiene lugar el 4 de septiembre de 1037 y es una batalla en la que las tropas castellanas se enfrentan con las leonesas, aunque cuentan con la ayuda del rey García de Pamplona. Que con los tampoco está muy navarros. claro dónde se produjo, porque algunos dicen que fue en Burgos y otros en Palencia. Sí, no es algo muy claro, no es la batalla de Tamarón, pero efectivamente la hay un Tamara ubicación de Campos en Palencia. Exactamente, Entonces, claro, no se sabe muy bien, sí. Y hay quien ha dicho que es eso. Yo personalmente creo que fue en Burgos. En Burgos, Tamarón, Burgos, ¿no? Exactamente, pero en fin, es un detalle menor. Lo que sí es cierto es que el rey Bermudo, que era joven en un momento determinado, entra como una fiera en las filas enemigas, efectivamente se calienta, piensa que va a acabar con él y lo que hay, y entonces pues lo que sucede es que inmediatamente se introduce en las filas enemigas, no las pone en fuga por su innegable valor, aunque bastante poco prudente, y lo que sucede pues es que hay una lanza castellana que lo envía al otro mundo. Es decir, aquí finalmente eso le cuesta mucho. No le cuesta menos a Fernando la ayuda que ha recibido de Pamplona, porque Fernando tiene al final que entregar a García de Pamplona la Castilla la Vieja, como se conocía entonces, que eran esos territorios que estaban entre el Ebro y el mar Cantábrico. Es decir, aquí en un momento determinado García no queda contento, aunque se lleva un buen pedazo del territorio de Castilla, porque él quería ya quedarse con toda Castilla, y finalmente habrá una guerra entre García de Pamplona y Fernando de Castilla. Pero lo cierto es que aquí hay una situación bastante complicada, ¿no? Hay problemas a la hora de entregar las tierras, hay quien no quiere ni lejanamente que en un momento determinado pues Fernando entregue estas tierras, pero bueno, aquí de pronto sucede algo tremendo, inesperado. La gente tenía una esperanza de vida muy pequeña en la época, se muere Bermudo se muere sin descendencia y su hermana Sancha, la leonesa, que está casada con Fernando de Castilla, se convierte en la sucesora del trono de León. Con lo cual, Fernando, que aspiraba a ser rey de Castilla, de pronto se ha convertido en rey de León, que bueno, tiene una importancia bastante mayor. Aquí hubo bastantes reticencias y bastantes resistencias. Había muchos leoneses que, en fin, la idea de que Sancha fuera reina de León, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero la idea de que ese conde Fernando se convirtiera en rey de León, por mucho que hubiera dicho que además era rey de Castilla, no les hacía ninguna gracia. Y en ese sentido, uno de los grandes opositores a Fernando, mire usted lo que son las cosas, fue el conde Fernando Laínez, que fue tío del Cid y abuelo de Jimena, la esposa del Cid Campeador, y este se resistió bastante, pero bueno, al final no le quedó más remedio que aceptarlo, y en el año 1038, el 22 de junio de 1038, Fernando se convertía, era ungido como rey por Servando, obispo de León, y pasaba a ser obispo de León. ¿Qué va a pasar en los primeros años de Fernando? Y este es un elemento bastante importante. La verdad es que dice mucho de lo que eran las monarquías en ciertas ocasiones. Bueno, pues los primeros años de Fernando van a ser años muy complicados, en los que fundamentalmente no está por la tarea de la reconquista ni cosa parecida. Se va a pasar más de década y media poniendo orden en León, que ya es decir.
Es Primero fueron decir, los cuñados y ahora le tocaba al hermano, ¿no? Al hermano y ahora mayor. le tocaba al hermano y además del hermano, pues le tocaba también los nobles. O sea, él entra en Con la iglesia León. bien, con la iglesia entiendo que bien. Sí, porque Fernando fue muy listo y era consciente de que con la iglesia todas las cosas se solucionan con dinero, y entonces daba donaciones y tenía a los obispos contentos y a los abades y no había ningún problema. O sea, ahí Fernando le tenía tomada la medida perfectamente al estamento eclesiástico y no tenía ningún tipo de problema, y bueno, además el estamento eclesiástico lo ungió como rey de León sin discusión alguna. O sea, en este sentido era algo tremendo. Pero claro, Fernando se pasa los primeros 16 años de reinado, que se dice pronto, intentando reorganizar y mantener la unidad de León. Por cierto, confirmó, y este es un elemento muy importante, el fuero de León, que lo había dado su suegro, Alfonso V. Mantuvo dentro de lo que era León el código visigótico como la ley fundamental del reino leonés, y al mismo tiempo supo preservar las libertades de Castilla. Es decir, no se le ocurrió en ningún momento someter a Castilla al reino de León, desandar todo lo que había sido esa independencia. Eso es algo que realmente no se da con Fernando. Fernando sabe lo que hace perfectamente y lo que tienes que orientar como sea el reinado. Eso le costó, como hemos dicho, 16 años, eso le costó una década y media larga, y entonces es cuando ya puede ir tranquilamente a la guerra contra su hermano. Su hermano mayor era García III de Pamplona, había heredado el reino de Pamplona de Sancho el Mayor, llevaban años con la enorme disputa de cómo el papá se había quedado con unos territorios de Castilla, que eran la Bureba, que era Castilla la Vieja, Trasmiera, las Encartaciones y los Montes de Oca, y por supuesto la intención de Fernando era recuperar totalmente esas tierras precisamente para León y para Castilla. O sea, ahí no había más vuelta de hoja. ¿Cómo eran los hermanos? Pues hombre, no vamos a decir que fueran como Caín y Abel, porque aquí los dos estaban dispuestos a asesinar al hermano, y esa es la historia que hay. Hubo un momento... En eso sí que había consenso. En eso había consenso, en que había que rebanarle el cuello al otro hermano para poner orden. No había discusión, los dos miembros de la familia estaban de acuerdo, diferían en cuál era el hermano cuyo cuello había que rebanar. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, en una ocasión en que García estaba enfermo en Nájera, pues Fernando fue a consolarlo, pero Fernando no se terminaba de fiar del hermano y eso le salvó la vida. Es decir, no terminó de fiarse, se pudo escapar y de esa manera salvó la vida, porque si lo engancha García, hombre, a lo mejor no lo había degollado, pero le había arrancado los ojos y lo había metido en una mazmorra hasta que se muriera. O sea que... Porque estas cosas se hacían, ¿no? No las vemos solo en las películas. Estas cosas se hacían. Estas cosas efectivamente se hacían, ¿no? En un momento determinado, el que supuestamente cae enfermo es Fernando. Y entonces Fernando cae enfermo y su hermano mayor, García, por eso de que viniste a verme cuando estaba enfermo y te me escapaste, bueno, pues yo me imagino que yo podría escaparme igual, yo voy a verte, que estás enfermo, y lo que sucede es que Fernando aprovecha la ocasión, le echa el guante a García y lo encierra en el castillo de Cea. Es decir, aquí los dos hermanos eran verdaderamente de armas tomar. Igual que Fernando en un momento determinado, gracias a su astucia, consiguió escaparse, bueno, pues aquí García, estando en el castillo de Cea, parece ser que repartió generosamente sobornos y también consiguió escapar. Pero claro, García ya tenía claro que tenía que acabar con su hermano como fuera. Preparó un ejército al cual sumó tropas musulmanas, porque los musulmanes, como tendremos ocasión de ver en los próximos meses, no tenían ningún problema en entrar como aliados de reyes cristianos en este tipo de guerras.
Es verdad que cuando invade las tierras de Castilla, inmediatamente Fernando le ofrece la paz y, en fin, vamos a dejar esto, a fin de cuentas somos hermanos, merecemos morir tranquilamente en la cama, etcétera, etcétera. Pero bueno, García, que estaba muy crecido, seguramente muy escocido, porque le habían encerrado en el castillo de Cea y que además contaba con un respaldo islámico, siguió avanzando sobre Castilla con la intención de acabar con su hermano y de quedarse con toda Castilla. Fernando le sale al encuentro y los dos finalmente libran batalla en Atapuerca, a mitad del valle de Atapuerca, el 15 de septiembre del 54. Por cierto, es una batalla muy curiosa porque es una de esas batallas en las que el control de las alturas lo toma aquel que acaba ganando la batalla. Cualquiera que tenga un cierto interés por la historia militar, pues sabrá que la batalla de Gettysburg la gana fundamentalmente el ejército de la Unión, porque hay un oficial de la Unión que se llama Beaufort que llega al campo de batalla de Gettysburg e inmediatamente ocupa las alturas de las que ya no les pudieron desalojar los soldados sureños de Lee. Cualquiera que conozca las campañas de Napoleón sabe que la victoria más extraordinaria de Napoleón es la victoria de Austerlitz contra los austríacos y los rusos, donde Napoleón también consigue engañarlos tomando unas alturas en Austerlitz. Y cualquiera que conozca la guerra de sucesión en España, pues sabe que también la batalla de Brihuega la vencen en ella las tropas borbónicas frente a los partidarios del archiduque, porque fueron los primeros que consiguieron ocupar las alturas. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. En Atapuerca también, ¿no? En Atapuerca también. Esto es una ley táctica universal. Tú ocupas las alturas y eso ya te coloca en el camino de vencer en la batalla. García de Navarra se había colocado en el valle de Atapuerca, a bastante poca distancia de Burgos, y entonces las tropas de Fernando aprovechan la noche para ocupar una altura. Y en el momento en el que amanece, desde esa altura caen sobre el ejército de Navarra y sobre sus aliados musulmanes. Y esta era la historia. Se dice... El que había ofrecido la paz a última hora, al final es el que gana, ¿no? Sí. Estas paradojas de la historia, ¿no? Se dice que Fernando había ordenado que no mataran a García, que era su hermano, o sea, sí. Pero parece ser que había ordenado que no mataran a García, sobre todo porque se lo había pedido su esposa Sancha. Y entonces le había dicho, oye, esto no puede ser, no vayas a matar a tu hermano, esto no puedes, a ver qué sucede aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintas teorías sobre lo que pasó, pero lo cierto es que a García lo mataron. Y aquí las cosas... de nobles, ahí no se apunta que pudo ser. Hay distintas teorías, es decir, hay la tesis de que algunos navarros que habían tenido que huir a Castilla, hartos de pagar impuestos al rey de Navarra, decidieron que lo mataran. Es decir, usted nos ha sangrado con los impuestos y esto solo se puede lavar asesinándolo. Bien. Es algo que sucede a lo largo de la historia. El tema de faldas también, y de ¿no? la historia de España. Hay quien habla de un problema de faldas, de que efectivamente uno de sus caballeros tenía una esposa de la que se benefició, en el peor sentido del término, el rey de Navarra, y entonces, pues aquí en cuanto empezó el follón, dijo, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía, y lo mató. Hay quien dice que es eso, y luego, por supuesto, está también la tesis de los nobles de León, que no habían olvidado la muerte de Bermudo y que dijeron, pues aquí no se aprovecha. Vamos, que no se sabe. No se sabe, o sea, no lo sabemos, hay teorías, todas ellas verosímiles, pero no tenemos una certeza en absoluto. Lo que sí sabemos es que en el momento en el que se produjo la muerte de García, aquí cundió el pánico dentro del ejército navarro, echaron a correr. Entre los que echaron a correr estaban los moros, que dijeron, oye, que esta guerra no es nuestra, vámonos. Y entonces... Era complicado cobrar también. Exactamente, y entonces...
por si cobraban de otra manera distinta de la manera en que ellos pretendían cobrar, pues efectivamente se marcharon y claro, Fernando se impuso totalmente en la batalla. Recuperó el cuerpo de su hermano, hizo que lo ordenaran, que lo enterraran con todos los honores en la iglesia de Santa María de Nájera. Nájera había sido muy querida para su hermano y claro, las consecuencias fueron tremendas porque inmediatamente Castilla recuperó las tierras reclamadas, sustancialmente Castilla la Vieja, la frontera se situó en el río Ebro y además el nuevo rey de Pamplona pues se convirtió en vasallo de León, cuyo rey era Fernando. Con lo cual, evidentemente, la victoria de Castilla con el respaldo de León o de León con el respaldo de Castilla no tuvo ni vuelta de hoja. Esto va a durar hasta el 1058. Es decir, duró 4 años escasos, del 1054 al 1058, pero finalmente en un momento determinado, en el 1058, estalla otra vez la guerra. De nuevo, las causas de la guerra son difíciles de determinar. Hay quien dice que las tropas leonesas realizaron un ataque sobre la taifa de Zaragoza, que era un reino islámico, pero que era vasallo de Navarra, y que entonces pues a Navarra no le quedó más remedio que entrar en esa guerra al lado de la taifa de Zaragoza. Pero sinceramente la causa puede ser que Navarra no estaba dispuesta a cargar con las pérdidas y con la vergüenza de la derrota que le había causado Fernando I. Y entonces, en medio de esa guerra, pues todavía a los navarros les va a ir peor. Van a perder los territorios occidentales de Navarra, que era toda la comarca de Belorado, Valpuesta y lo que les quedaba de los montes de Oca. Con lo cual, aunque la guerra duró todavía varios años, duró hasta el año 62, lo cierto es que de nuevo se saldó con una victoria de León y de Castilla indudable. Tanto es así que la taifa de Zaragoza, viendo cómo iban las cosas, renunciaron a ser vasallos del reino de Navarra y se sometieron como vasallos al reino de León. Y efectivamente hay que decir que en esta primera parte de su reinado, Fernando no solo es que consiga reordenar todo lo que había sido ese reino de León, que andaba manga por hombro, no solo es que consigue además mantener todo lo que es ese condado de Castilla y además de una manera totalmente original y con él como rey seguramente, sino que además asesta unas derrotas más que notables a Navarra, por cierto, el reino del que él era natural, y con esas derrotas, pues evidentemente León y Castilla tienen una situación extraordinaria. Lo que va a venir después... La reconquista, ¿no? Luego exactamente, reconquista. Pero esto no lo vamos a ver esta semana. Lo que va a venir después es encima ir hacia una política de reconquista sobre esos pobres reinos de taifas a los que de momento él va a ir sometiendo uno tras otro y obligándolos a pagar tributo. Luego vendrá quien además conquistará territorialmente esos reinos de taifas, pero no adelantemos acontecimientos, que esto ya empezaremos a verlo la semana que viene, Dios mediante. Muy bien, un placer, don César, como siempre. Episodios bastante desconocidos de la historia de España. Totalmente desconocidos y con un monarca de una importancia de primerísimo nivel, independientemente de que se proclamara rey de Castilla o no se proclamara rey de Castilla, que sobre eso hay discusiones, es un monarca de primerísimo nivel que vuelve a colocar sobre sus pies a un León muy capitidisminuido frente a Navarra, que por supuesto sujeta a Navarra sin ningún género de dudas, que fortalece a Castilla y que en un momento determinado, como veremos, se va a lanzar sobre los reinos. Claro, pero todos ellos elementos necesarios para esa reconquista, porque muchas veces se piensa que de taifa se pasa a la reconquista, pero tuvo que haber una reorganización dentro de los propios reinos de León, sobre todo, y una determinación de fronteras y de poderes para luego poder dar el siguiente paso.
paso, ¿no? Ese paso de la reconquista. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por este ratito de cabalgada juntos. Siempre. Y nos volvemos a encontrar mañana, pero será en el Despegamos. Mañana ¿qué piloto soy yo? Hasta mañana, don César. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.